Bueno, como le comentaba en nuestro primer resumen del programa, el jueves se anunciaron 100 cambios a la iniciativa que dio a conocer el pasado 5 de febrero el presidente López Obrador respecto de la reforma judicial. Y vamos a hablar con un experto, con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, respecto de qué significan estos cambios y qué consecuencias pudieran tener. ¿Cómo estás, querido Javier? Me da gusto saludarte. Hola, ¿qué tal, Pastor? Como siempre, un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan. Bueno, pues ¿cómo ves estos cambios? Finalmente, pues ya va agarrando forma este dictamen y pues como sabemos el oficialismo tiene una aplanadora. Vamos a ver qué pasa con el tema de la sobrerepresentación, pero en caso de concretarse, pues no costará ningún esfuerzo que esta reforma se apruebe. Sí, Pascal, creo que está pendiente, como bien dices, el tema de la sobrerepresentación, ¿no? Dependiendo de cómo el Tribunal Electoral, el INE primero, pero sobre todo el Tribunal Electoral interprete, podremos o no tener una clarísima mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y obviamente en el Senado también hay que esperar, pero digamos lo que nos indican las cuentas es que pues estarán a 2 o 3 senadores más o menos como coalición, tanto Morena como TEP, como el PT, como el Verde, para tener esa mayoría calificada. Creo que lo que está tratando de hacer la coalición dominante, Pascal, es transmitirle inevitable, y de hecho yo te diría, estos cambios al dictamen apuntan en ese sentido, porque después de una enorme cantidad de foros, Pascal, no del todo plurales, hay que decirlo, ¿no? Estos foros que organizó la Cámara de Diputados fueron foros dominados en su mayoría por voces cercanas al oficialismo. Creo que no se escucharon las muchísimas preocupaciones que hay de muchísimos actores de la judicatura, de las barras, de la academia, del foro, que les decían, ojo con esta reforma porque es muy destructiva. Ellos dicen que sí. Escuchaba a pues distintos voceros del oficialismo diciendo que estos cambios se tomaron con base en los foros, Javier. Pues yo te diría, yo no lo saqué francamente, Pascal, porque mira, una de las cosas más preocupantes, yo te diría la primera de la iniciativa del presidente, era que planteaba una purga total de la Judicatura Federal. Se iban, según el planteamiento del presidente, todos los ministros, todos los magistrados y todos los jueces. Y esa es una violación, Pascal, digamos, a uno de los principios más fundamentales de la independencia judicial, que es que una persona juzgadora no puede ser removida de su cargo sin causas justificadas. Bueno, esta segunda versión, lo que vemos, Pascal, es otra vez una purga total de las y los ministros, o sea, no escucharon absolutamente nada. Y en el caso de jueces y magistrados, pues ya no se van a la purga total, sino se van a una purga al 50%, ¿no? Entonces, cuando uno va viendo los detalles, Pascal, yo te diría, yo no veo que hayan sido genuinamente autocríticos con lo que presentaron. Sigue estando el tema de la purga, sigue estando un mecanismo de designación que prácticamente ninguna democracia del mundo tiene. Las experiencias comparadas nos dicen que los casos, por ejemplo, como de Bolivia, donde se intentó una reforma incluso de alcances todavía menores, fue francamente un desastre. Eso se les ha dicho en todos los foros habidos y por haber, Pascal, y tampoco han escuchado, ¿no? Entonces, a mí francamente me parece que son una suerte pues de cambios relativamente menores. Yo creo que esto es pues una estrategia un poco gallardista, Pascal. Se cambian algunas cosas, pero en el fondo yo te diría, los propósitos de purgar, capturar y debilitar al Poder Judicial siguen estando en este proyecto de la Comisión de Puntos Constitucionales. Entonces sí creo que es muy preocupante y caray, si dicen que escucharon, yo francamente pues no sé a qué voces le hicieron caso, porque seguimos con una iniciativa que es profundamente destructiva, Pascal. Oye, ¿y qué te pareció esto de que a los magistrados del Tribunal Electoral hasta les van a prolongar el mandato? Pues mira, yo te diría, esto es, déjame ponerlo en estos términos, Pascal, un auténtico soborno, ¿no? Porque es absolutamente incomprensible como una iniciativa que pretende destituir a la Corte, destituir a la mitad de la Judicatura Federal, por alguna razón pretende darle un regalo a estos magistrados
electorales, ¿no? Para que se queden más tiempo del que marca la Constitución. Sí. O sea, habría personas que se terminarían quedando más de los 9 años que marca la Constitución. Y obviamente, pues yo te diría, el esquema es muy perverso, porque lo que le están diciendo implícitamente a los magistrados electorales es que si les aprueban esa representación que quiere Morena y aliados, con la cual podrían aprobar la reforma judicial, estos mismos magistrados electorales, sí, de facto se podrían estar aprobando, ¿no?, su permanencia en el cargo más allá de los límites constitucionales. Y la otra cosa, Pascal, que también tiene, ¿no?, ese proyecto de dictamen, pues es una suerte de regalito, porque en la versión pasada había un impedimento para que los magistrados pudieran aspirar a la Suprema Corte de Justicia de la ahora Nación, sí pueden por lo menos hacerlo, en ¿no? un periodo acotado. Sí. Este dictamen se lo quita. Entonces, Sí. ¿cuál es el mensaje, Pascal? Ustedes permítanme la sobrerepresentación Y yo los para premio. que ustedes les prorroguemos su ampliación de mandato Y y luego de se van a paso la les Suprema dejamos Corte. la posibilidad Pues sí. de que luego se conviertan en ministros. A mí me parece de escándalo eso que está en el régimen transitorio. Dentro estamos platicando con el doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, sobre la iniciativa, sobre el dictamen de reforma judicial que ya se dio a conocer. Javier, ¿se reduce el número de años de experiencia que requieren jueces, juzgadores y magistrados? ¿Se quita el tema de la edad mínima para llegar a estos cargos? Y además se pone una cosa que, bueno, me ha llamado mucho la atención, que con un 8 en la carrera, con una calificación de 8, en un país en donde en la mayor parte de las universidades, pues el 9 casi lo regalan, pues con esto se está mediocrizando la carrera magisterial, se está acabando con la carrera magisterial y se está volviendo mediocre la impartición de la justicia. A ver, yo te diría, Pascal, esa disposición que dice que hay que tener 8 de promedio en la carrera o 9 en las materias relacionadas con la función, que es una ambigüedad brutal, es auténticamente de una república bananera, Pascal. A mí no se me ocurre un peor indicador para saber si una persona es adecuada o no para un cargo que el promedio que obtuvo en la licenciatura. Este país, Pascal, está llena de escuelas patito. Sí. En México tenemos más de 2,000 instituciones donde se imparte la licenciatura en Derecho, a veces sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de calidad. Entonces, de ahí salen hasta fiscales, ¿no?, de algunas como de es el ellas. de la edad, quitar el requisito de tener por lo menos 10 años con el título y sustituirlo por un esquema de una persona con 18 años, con un título patito, podría acceder a las más altas funciones del país y todavía tener, déjame ponerlo así, una mentalidad tal como para poner en la Constitución, que debería recoger los principios fundamentales más importantes, una cosa como esta. A mí francamente revela no solo que Morena lo que quiere es abrir partidista, sino además, yo te diría, Pascal, creo que refleja una falta de técnica legislativa que es francamente preocupante, además de que obviamente, yo coincido, lo que se está buscando con esto es simple y sencillamente desmantelar la carrera judicial. ¿Para qué? Para que Morena y sus aliados puedan poner perfiles afines a la justicia de la nación, sino en toda la judicatura federal y en todas las judicaturas locales. Yo creo que así hay que leer este tipo de aberraciones que vemos en el dictamen. A ver, si estoy entendido bien, una persona de 22 años con 8 de promedio en la carrera podría ser el juez que decida sobre si una persona conserva o no su casa, por decir algo. Pues incluso de menos, Pascal, sí, porque podría ser una persona que haga la preparatoria rápida en una preparatoria abierta, luego se podría ir a una escuela patito en donde en 2 años y pagando un dinero te dan un título de licenciado en Derecho. Pensemos en el encargado, por ejemplo, de la Fiscalía de la Ciudad de México, que consiguió un título de la noche a la mañana para despachar en el cargo de manera ilegal e inconstitucional. Entonces, francamente, cualquiera se nos podría colar. Y de nuevo, Pascal, son 2,000 escuelas que en México imparten la licenciatura en Derecho, la inmensa mayoría con este tipo de modalidades que son abiertamente pues una simulación, son un negocio, y ahora Morena le está abriendo la puerta
para que a través de este tipo de esquemas la judicatura llegue con perfiles claramente no altos. Bueno, me decías hace un momento que lo de los magistrados electorales te parecía un soborno y ahora quiero preguntarte, me quedan 3 minutitos, pero creo que es un tema importante. ¿Hay un incentivo para que los ministros de la Corte pues se vayan, ¿no? Que ni siquiera participen en la elección, porque si renuncian antes del 31 de agosto del año que entra, pues se van con su haber de retiro, pero si se quedan, pues se acabó esto? Pues mira, yo te diría, esa es otra de las, digamos, de las cosas burdas que está en el dictamen. Muestra también, hay que decirlo, la incoherencia por parte de Morena. Ellos históricamente se han quejado supuestamente de la falta de austeridad en el poder judicial, han criticado incluso muy amargamente el tema de que haya un haber de retiro, pero claro, en este momento, con tal de poderse hacer de esos espacios y que las y los ministros ni siquiera compitan, porque de nueva cuenta no quieren ni siquiera arriesgarse, ponen eso sobre la mesa. A mí, francamente, Pascal, eso me parece indigno, me parece impropio de una reforma constitucional, pero de nueva cuenta, evidencia la lógica de Morena. La lógica de Morena es ahorita ponerles incentivos a las personas que están ahí. ¿Para qué? Para que se pueda aprobar y se pueda implementar sin ningún tipo de contratiempos esto que es un abierto intento de captura del Poder Judicial, Pascal. Me quedan un par de minutos, Javier. Hazme, por favor, un balance general de qué tipo de justicia nos esperaría en caso de que esto prospere. Mira, yo te diría, Pascal, creo que sería una justicia de entrada mucho más partidizada. No es que el Poder Judicial sea perfecto, pero de las pocas carreras que existen en este país, servicios profesionales dignos de ese nombre, es la carrera judicial a nivel federal. Esto lo que nos dejaría es un poder judicial cercano a los intereses de las mayorías del momento, que en este momento son de Morena y aliados, nos dejaría juezas y jueces con muchísima menor capacidad técnica para resolver las competencias y nos dejaría un poder judicial con menos herramientas para hacer valer tanto la Constitución y la ley. Creo que las consecuencias podrían ser enormes en todos los ámbitos, en el ámbito político, pero también en el ámbito económico y social. Y hay que decirlo, es una caja de Pandora. El único ejemplo que tenemos similar es Bolivia. Bolivia ha sido un fracaso. Es mentira que la judicatura se haya democratizado. Es mentira que en Bolivia haya incrementado la legitimidad del Poder Judicial. Y mucho me temo que en México podríamos ver algo no solo similar, sino incluso peor, Pascal, en términos de sus efectos. Pues ahí está. Javier, te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada. Al contrario, Pascal, te mando un abrazo muy fuerte. Otro para ti, doctor Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bueno, ¿qué le parece a usted, después de que le hemos dado la información de qué contiene y el balance de un experto como el doctor Javier Martín Reyes? ¿Qué opina usted de esta reforma? Son sus derechos los que están en juego. Son pues todas las garantías que tiene nuestra Constitución, que ahora su aplicación, su defensa, pues estarán en manos de personas quizá con muy poca experiencia, quizá muy identificadas con el partido del gobierno. ¿Qué opina usted? ¿Dirá algo usted al respecto? ¿Opinará o le parece que esto vale la pena dejarlo pasar simplemente así? Pues usted tiene la palabra.